hacer que su oración sea eficaz? ¿Cómo hacer que su oración tenga resultados? ¿Cómo hacer que su oración pase del techo hasta la presencia de Dios? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su oración no se quede ahí nomás? ¿No es cierto? Todos quisiéramos que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios. Todos quisiéramos que nuestra oración tuviera respuesta, una respuesta eficaz de parte de Dios. Pues ahora vamos a aprender todo esto. Y lo vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios. Voy a tomar como punto de partida el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 5 al 13. Si gustan, se ponen de pie para que podamos leer este texto sagrado. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 5 al 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que las gentes los vean. En verdad les digo que con eso ya tienen su premio. Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Entonces tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Al hacer oración, no repitas palabras inútiles como hacen los que no conocen a Dios y que se imaginan que Dios les va a oír porque hablan mucho. No sean pues como ellos, porque el Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan ustedes. Por eso, oren ustedes así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por siempre. Amén. Hermanos, esta es palabra de Dios. Secretos para orar con efectividad es el título de este tema. ¿Usted quiere que su oración sea eficaz, sí o no? Sí. ¿Usted quiere que su oración tenga poder, sí o no? Sí. Ahora, aquí Jesús nos habla de por lo menos un par de cosas que no debemos cometer a la hora de orar. Y es que para poder hablar de cómo se debe orar, es importante antes aclarar qué es lo que no es una oración eficaz. ¿Y qué es lo que no es una oración eficaz? Bueno, la oración no es una simple fórmula mágica que se pronuncia con el fin de lograr beneficios personales o con el fin de hacer prodigios sobrenaturales. Eso no es oración. Si alguien cree que orar es repetir una fórmula mágica, como quien dice ábrete sésamo o abracadabra patas de cabra, si alguien ha creído que la oración es una fórmula mágica para que en un 2x3 se haga el milagro, está equivocado, porque la oración no es una fórmula mágica para que se den los milagros. También hay que decir que la oración no es la repetición automática de un montón de palabras que se dicen a veces sin sentirlas ni comprenderlas. Otra cosa que la oración no es, fíjese bien, no es repetir como loritos o como periquitos un montón de palabras automáticamente, palabras que no se sienten ni se viven. Dice Jesús, no crean ustedes así como los paganos que porque dicen muchas palabras
Dios les va a escuchar las oraciones. No es ni una fórmula mágica, ni es tampoco repetir palabras por repetir. Y esto no sin querer darle el mérito respectivo al rezo como del rosario, a los Padres Nuestros que rezamos. O sea, eso tiene su validez. Pero cuando tú rezas un Padre Nuestro, un Ave María, un rosario, pero lo haces atropelladamente, sin sentir las palabras, sin vivirlas, pregunto yo, ¿estarás realmente orando? ¿O estarás simplemente haciéndolo como un robot que repite, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesús tu reino? ¿Qué dijo? ¿Lo entendió? ¿Lo sintió? ¿Lo vivió? El objetivo del rosario, el objetivo del Padre Nuestro, el objetivo de las Aves Marías, el objetivo de tantas oraciones que en la iglesia tenemos, no es para que nosotros simplemente las repitamos de memoria, sin entenderlas, sin sentirlas ni vivirlas. Es para que las hagamos nuestras. Y haciéndolas nuestras, las elevemos a la presencia de Dios. Ahora hay personas que a veces nos hacen creer que con solo decir ciertas frases y hacer ciertos rituales mágicos, vamos a ser curados de cualquier enfermedad, o vamos a tener mejor suerte en el amor. Usted los escucha a veces en la radio, incluso tal vez en la televisión, que le dicen: venga con nosotros, le vamos a entregar la oración de San Judas Tadeo, o le vamos a entregar la oración de San Simón, o le vamos a entregar la rosa de no sé qué. Le ofrecen cosas, pero eso no es la oración eficaz. No se trata de cosas mágicas, no se trata de cosas de suerte, no. La oración es algo más profundo y algo más efectivo. También hay personas que puede ser que tengan muy buenas intenciones, pero probablemente están mal orientadas espiritualmente, que se encargan de difundir cadenas de oración. No sé si usted ha tenido alguna vez alguna de esas cadenitas de oración. Y le llega ese papelito a usted y le dice que usted debe multiplicar ese papelito y mandárselo a 30 personas más. Ahora hasta por internet están haciendo eso. Y le dicen que si usted lo hace, entonces se va a sacar la lotería, entonces se va a encontrar un mejor trabajo, entonces va a tener mejor suerte en el amor. Pero que si usted no lo hace, ¿qué le anuncian? Le anuncian desgracias, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco son oraciones eficaces. No caiga usted en la trampa, no se deje amedrentar por ese tipo de cadenas de oración que no necesariamente vienen de Dios. La oración puede ser bonita, pero jamás Dios te va a amenazar si tú no la haces. Entonces, fíjate todo lo que he dicho. Entonces, la oración no son fórmulas mágicas. La oración no es repetir por repetir sin sentir lo que dices. La oración tampoco son esas cadenitas de oración que te mandan para que tú las repartas y así te vas a sacar la suerte o te va a ir mal si no lo haces. La oración es algo más que todo eso. Ahora, podemos decir que en el fondo de todo esto que he mencionado, las personas que lo hacen quizá puedan tener una buena intención, pero tienen un concepto equivocado de Dios. Tienen un concepto equivocado de lo que Dios es y de lo que significa vivir una vida de oración. También podemos afirmar con seguridad, con certeza, que la mayoría de estas personas que piensan así, ven a Dios o ven en Dios a un genio de la lámpara maravillosa. Seguramente usted ha escuchado ese cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía Aladino para que apareciera el genio? Frotaba la lámpara y entonces aparecía el genio y decía: ordena, amo y señor. Y entonces Aladino le decía sus deseos y el genio le cumplía todos los deseos. Y hay gente que cree que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa, que está ahí solo para concedernos nuestros deseos, que está como: a ver, hijito, ¿qué quieres? Y ahí va, ¿verdad? No es que Dios esté obligado a complacernos todos nuestros deseos. No se trata de eso. Ahora, la palabra de Dios nos lo aclara de una manera muy bonita en esta carta del apóstol Santiago que se ha estado leyendo últimamente en las misas.
capítulo 4, versículos del 1 al 3. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Vienen de los malos deseos que siempre están luchando entre ustedes. Ustedes quieren algo y como no lo pueden tener, entonces matan. Sienten envidia por algo y como no lo pueden conseguir, entonces luchan y pelean. No consiguen lo que quieren, oiga esto, no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. ¿Por qué no consiguen lo que quieren? Y si lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Oiga esto. Y si lo piden, no lo reciben, ¿por qué? Porque lo pedimos mal, no de una manera eficaz, mal. Porque lo pedimos para gastarlo en nuestros placeres. Eso es lo que dice Santiago. Hermanos, ahí vamos entendiendo un poquito mejor cómo es que trabaja esto de la oración. O sea, no es cualquier oración, no es cualquier petición. Puede ser que esa petición sea una mala petición, o puede ser que sea una buena petición, pero ¿quién decide si es mala o es buena? ¿Yo o Dios? Dios. Ahora, si parafraseamos lo que dice este texto en Santiago, vemos entonces que hay personas que están más interesadas en pedir cosas para sus propios ¿qué? En pedir cosas para sus propios placeres, caprichos. Es decir, están interesados en tener una vida difícil o fácil. Fácil. En que se les resuelvan todos los problemas. Entonces son personas que quieren una vida fácil y entonces ellos no están interesados en adoptar un estilo de vida que vaya acorde a la voluntad de Dios. Y una persona que quiere una oración eficaz, una persona que quiere que sus oraciones sean eficaces, tengan resultados y lleguen a la presencia de Dios, tiene que ser una persona que vive un estilo de vida de acuerdo con la voluntad de sus placeres o de acuerdo con la voluntad de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, pero esas personas que le piden a Dios de todo y se enojan porque Dios no se los concede, esas personas no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Hay personas que vienen a los grupos de oración, a las comunidades, vienen a la iglesia y le oran a Dios y dicen, si Dios no me oye, que me oiga el diablo. Entonces se van a donde los brujos, donde los hechiceros, donde los magos, se van. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es lo que ellos piden. Y se enojan con Dios y se frustran y reniegan de Dios, hablan en contra de la religión y procuran lograr sus objetivos a como dé lugar. Y esa no es la actitud de un auténtico cristiano ni de una auténtica cristiana. Ahora, no quiero decir, hermanos, con esto que Dios no sea capaz de hacernos milagros. Por favor, no me vayan a malinterpretar. Dios es todopoderoso y el Señor es infinitamente grande y Él es sabio también, ¿no es cierto? Es todopoderoso, es grande en misericordia, pero también es sabio. ¿Y qué significa cuando digo que Él es sabio? Él no solo conoce nuestras necesidades, ya lo dice Jesús, Él conoce lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, Él es sabio y conoce nuestras peticiones, pero también conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué dije que conoce también? Es decir, ¿para qué quieres aquello que estás pidiendo? ¿Ah? ¿No es cierto? Y no solo conoce las intenciones, también Él sabe qué es lo que podría sucederte si Él te concediera todo lo que tú le pides. Él es, mire, como un papá. Por ejemplo, usted que tiene una hija o un hijo pequeñito, y viene el niño y le dice, papi, ¿me compras una pistola? ¿Usted le compraría una pistola de verdad al niño? Pero si es su hijo. Pero si usted lo ama
usted no le concede ese deseo a su hijo porque sabe que con esa pistola ese niño se puede matar. Entonces, Señor, dicen algunos, te pido que por favor, mira, yo quiero un carro Mercedes-Benz, último modelo, Señor. Mira, este carrito que ando ya no me sirve. Y oran, y Dios pareciera que no les escucha. ¿Pero por qué será? ¿Será que acaso Dios no nos puede conceder un carro Mercedes-Benz último modelo? Sí lo podía hacer, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no es el carro que yo necesito. A lo mejor no es el carro que a mí me conviene. Entonces, si Él nos concediera todos nuestros deseos, quizás nosotros estaríamos en grave problema. Ahora, por otro lado, para Dios es más importante, ¿qué cosa? ¿Lo material o lo espiritual? Ajá. Quiere decir que en nuestras peticiones, ¿a cuál le va a dar prioridad Dios? A lo espiritual. ¿Ah? ¿Y qué es lo que más nosotros pedimos en nuestras oraciones? Cosas materiales. Y Él le va a dar prioridad a las cosas espirituales. Para Dios es más importante lo espiritual que lo material. Por lo tanto, antes de darte la salud física, Él quiere darte la salud de tu alma, la salud espiritual. Y es que mire, hermano, hermana, le voy a decir una cosa, como psicólogo lo he podido ver claramente. Hay enfermedades del cuerpo que no se curan porque la persona está enferma del alma. Hay enfermedades del cuerpo que no se curan porque la persona está enferma de sus emociones, de su subconsciente espiritualmente. Y esas enfermedades se podrían sanar mucho más fácilmente si se comenzara por sanar el interior de esa persona. ¿No es cierto? Por eso, si algunos de ustedes han vivido un retiro espiritual, se habrán fijado que uno ora por la sanación interior y por la sanación intergeneracional. Porque esa sanación intergeneracional y esa sanación interior es la que nos va a liberar de cadenas, nos va a liberar de traumas, nos va a liberar de las huellas que haya dejado el pecado en nosotros. Y sanando el espíritu y sanando las emociones, entonces será más fácil para que sane el cuerpo. Entonces Dios quiere que gocemos de una buena salud. Dios quiere que gocemos de una vida verdaderamente feliz. Y San Juan capítulo 10, versículo 10 lo dice: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia, no vida a medias. Pero para tener esta vida en abundancia es necesario que en nosotros se comience por darse el milagro de la conversión. Ese es el primer milagro que el Señor quiere hacer en tu vida, hermana, hermano. El milagro de la conversión. El milagro de la conversión. Por eso, en la oración, si usted se fija en la oración del Padre Nuestro que hemos leído, antes de pedir el pan de cada día, ¿qué es lo que se pide? A ver, repitamos la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora fíjese, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después de eso viene el pan. Pero antes del pan, ¿qué es lo que se solicita? Se solicita que el reino de Dios se haga vida en nosotros, que el reino de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Y se pide también que la voluntad de Dios se realice acá en la tierra como se realiza también en Él. Y es que, hermanos, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo voy a decir de nuevo. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y fíjese que dice todas, no dice algunas, ¿verdad? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si tú buscas lo espiritual, lo material, Dios se encarga de él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, con todo esto que he dicho, podemos entender por qué cuando Salomón dice, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Ahora podemos entender por qué el rey Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, él no le pide riquezas, él no le pide poder, no le pide cosas materiales. Mire, Salomón era sabio. En vez de pedir todo eso, ¿qué es lo que pide? Le pide sabiduría. Y hermano, hermana, sabiduría en la Biblia no es inteligencia como lo entendemos nosotros. No es sacarse las mejores calificaciones en la escuela. No, sabiduría es para saber vivir, para saber tomar las decisiones adecuadas, para saber discernir. Entonces Salomón le dice, Señor, yo lo que quiero es que tú me des un corazón sabio y entendido. Ahora, Dios, ¿qué le concede a Salomón? No solo le concede la sabiduría que le pide, sino también le concede riquezas, fama y poder. Mire, mejor ejemplo no tenemos que ese. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él te hará todo lo demás. Entonces, mis hermanos y hermanas, este ejemplo de Salomón nos debe servir para comprender que muchas de las cosas que a nosotros nos pasan en la vida no son culpa de Dios, ni son culpa del destino, sino que son el resultado de nuestra falta de sabiduría. ¿De nuestra falta de qué? Sabiduría. En otras palabras, son el resultado de nuestra mala cabeza, de nuestra mala forma de pensar, de nuestras decisiones equivocadas y de las acciones que realizamos que no son adecuadas. Por ejemplo, hay gente que se enferma, hay gente que sufre accidentes, desgracias, y esas enfermedades, accidentes y desgracias se podrían haber evitado si la persona hubiese actuado con sabiduría y hubiese tomado las decisiones adecuadas. Mire, hasta el dinero podría abundar en nuestros bolsillos si nosotros tuviéramos una manera distinta de pensar y fuésemos sabios como el rey Salomón. Entonces, no quiero decir que no le pidamos a Dios cosas materiales, pero quiero decir que más que eso le pidamos la inteligencia y la sabiduría para obtener las cosas materiales. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso, hermanos, a partir de hoy vamos a pedirle al Señor, primero, que sane nuestra alma, ¿sí? Luego, que renueve nuestra mente, ¿sí? Luego, que ponga en nosotros un corazón nuevo. Luego, que nos haga fuertes ¿en qué? En la fe. Fuertes en la fe. Para que podamos caminar firmes y seguros hasta el final de nuestras vidas y así podemos encontrar con Él allá en el cielo.